Y ya estamos de regreso, claro que sí, estamos acá en Transamérica 104.1 compartiendo ahora Jujuy, 7 de la mañana, casi 40 minutos. Y bueno, con nosotros nuevamente, reinaugurando esta columna Tiza de Colores, la señor Claudia. Buen día, Claudia. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que un gusto estar acá otra vez, el poder poner en esta mesa que nos ofrece la radio todas las cuestiones, las problemáticas que hay en educación. Y hoy la idea es poder hacer un balance de todo lo que significó esta medida de fuerza que realizamos los docentes, que estamos agremiados en ADEP, cuál fue el fruto, cómo inició y cuál es el fruto de todo esto y cómo avanzamos, porque este es el inicio de un plan de lucha, de un verdadero plan de lucha y que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, Claudia, la verdad que es sorprendente las primeras declaraciones y las últimas que hizo el gobernador cuando decimos que, bueno, ya se terminaron las burbujas, ¿no? En la educación, y me imagino que tampoco debe haber, como se dice comúnmente, y viven en una burbuja, ¿no? Porque dice que no entienden el paro que ustedes están llevando adelante. Exactamente. Porque el año pasado fue un poco más del 52% y que este año también van a considerar de una manera importante algún incremento. No dijo cantidad, porcentaje, nada, pero bueno, ¿cómo se contrarresta este dicho que además le restó importancia y dice que el 80% asistió a clase? Claro, voy haciendo un pequeño camino de lo que significó la primera etapa para llegar a esta medida de fuerza que fue contundente, que desdice todo lo que él está en su discurso, que menos del 20% de los docentes acataron el paro. ¿Y por qué es una mentira? En la medida que a raíz de del llamado a paritaria que hizo al sector docente, las bases nos empezamos a movilizar y empezamos a exigir asambleas. Estas asambleas al principio tenían este tinte de ser informativas y logramos con la primera asamblea que fue en San Pedro exigir que sean resolutivas. Por lo tanto, estas resoluciones apuntaban específicamente de cuajo al rechazo de ese 20%, era menos, del 19% que querían imponer en ese entonces, ¿sí? Entonces rechazamos exigiendo medidas de fuerza a la comisión actual, ¿sí? Que se haga todo lo necesario para realmente mostrar el rechazo, empezando realmente con un no inicio de clase. Que en las 5 zonas donde se realizaron las asambleas zonales, la docencia fue terminante. No hubo asambleas escolares, que es lo necesario y básico, digamos, para avanzar en este sentido, pero nos aseguramos que participe la mayor cantidad de docentes en las asambleas. Y eso lo hicimos las bases. Una vez que se llegó al Congreso, que es la entidad que legitima todo esto que veníamos planteando las diferentes zonas, bueno, se logra imponer un paro por 48 horas. También habían zonas que pedían por 72 horas, hasta inclusive por tiempo indeterminado, ¿sí? Sí, Pero sí. bueno, es un congreso, se vota y salió el 48 horas de paro con movilización. Esta movilización que fue contundente, una movilización provincial del día 2, donde vinieron miles de docentes de distintas regiones con mucho esfuerzo. También exigimos al gremio que se asegure del traslado de los colegas, ¿sí? A través de facilitando los medios de transporte. Y bueno, y salió lo que salió y salió muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegamos a un nivel de hartazgo y queremos contraponer esta mentira, porque esos 52% que habla el gobierno para nada resolvió nada, porque encima ellos lo plantean a raíz de un solo mes donde el pico del salario docente se elevó, que es en diciembre nada más, ¿sí? Y después se baja esos porcentajes, y les puedo asegurar que un docente lo que recibe de salario, independientemente de que sea inicial, en etapa inicial, que tenga 10 años de antigüedad y un poco más, no llega a cubrir la mísera canasta de pobreza que marca el INDEC, que son de 74.000. En la medida en que un docente que recién se inicia ahora en marzo va a cobrar 43.000. Mirá de lejos que está. Mucho más lejos va a estar de la canasta esta que plantea el ATE INDEC, que es más realista
y que considera que el mínimo que tiene que ganar un trabajador son 130.000, mínimo. Sí. ¿Sí? Y nosotros, en el caso de los docentes, somos profesionales de la educación y no solamente comemos, no solamente subsistimos, tenemos hasta inclusive sostener el alquiler, si tenemos nuestros hijos estudiando, sostener la educación de nuestros hijos, sostener nuestra profesión, con todo lo que ello implica, el gasto de herramientas digitales, material didáctico, un montón de cuestiones profesional, capacitación y un montón de cuestiones que estas canastas, sobre todo la primera, mucho menos la considera, ¿sí? Entonces, hoy un docente con 43.000 tiene que subsistir. ¿Y eso que implica? Que va a tener que buscarse una changuita, ¿sí? Y va a tener que también buscar en otro turno, otro trabajo y sobreexplotarse, y con todo lo que ello significa, ¿sí? Entonces vemos que estos salarios, estos porcentajes que él marca como algo importante, que fue contundente, para nada está resolviendo nuestra realidad, ¿sí? Salarial, sobre todo nuestra vida. Ahora, bueno, sí están diciendo que, bueno, van a proceder al descuento, ¿no? Presentismo y los días no trabajados. Bueno, algo que lamentablemente mucho ha coaccionado para que el docente en algún momento no adhiriera, ¿no?, al paro, pero este inicio de clase lamentablemente fue bochornoso, digamos, ¿no?, para el gobierno, porque en definitiva fue todo una fantasía de inicio de clase. En realidad hoy está comenzando de pleno, ¿no? Hoy estaría comenzando de pleno, y bueno, esta manera de manejarse del gobierno de Morales, o sea, todos los mecanismos que utilizó para frenar justamente esto que ya es insostenible, por eso la docencia dijo no, prefiero que me descuenten un mes del presentismo y todos esos ítems que ellos dicen que, bueno, el día no trabajado también nos van a descontar. Entonces todo eso lo pusimos en la balanza y por supuesto vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente una recomposición histórica real de nuestro salario. Ni los gremios pueden pedir migajas, ¿sí? Acá hay una cuestión de cómo avanzamos, ¿sí? ¿Y de qué manera vamos a avanzar? Ayer fue en la segunda jornada de lucha, las bases impulsamos de que sea un paro activo. Por eso en San Pedro, en Libertador, en San Salvador, logramos realizar radios abiertas, hasta inclusive en Capital logramos movilizar, ¿sí? Agarramos la bandera porque éramos bastantes docentes, más de 50 docentes de Capital, y que decidimos ir marchando hacia la plaza a una radio abierta, ¿sí? Y allí tuvimos la oportunidad de expresar, y allí nos juntamos también con otras organizaciones que estamos todas en la misma, ¿sí? Recordemos que también ayer SEOM y ATE estuvieron con medidas de fuerza, hicieron paro, pero sin movilización, ¿sí? Eso también preocupa, porque la idea es qué le molesta más a Morales, por qué hay la represión a los compañeros, por qué le molesta a la gente en la calle. Sí, ¿no? Entonces, ahora cómo continuamos, y esa es la idea también de mostrar que esto es un verdadero plan de lucha, y que las bases vamos a insistir y vamos a estar sobre la dirigencia para que actúen a raíz de la circunstancia en la que estamos, ¿sí? A la altura de la circunstancia. Por lo tanto, hoy se está promoviendo asambleas escolares, algo que se perdió, porque necesitamos urgente que ADEP llame a elecciones de delegados escolares, algo que se está dilatando demasiado, cuando es algo constitucional, algo que está en el estatuto, y que hasta primera semana de marzo ya tienen que estar delegados nuevos, ¿sí? Se tiene que asegurar eso para cambiar algo fundamental que tiene que ver con un Congreso que lamentablemente ahora está desequilibrado, porque la mayoría de sus miembros responden a la comisión anterior, y sabemos que la actual comisión es una continuidad de la anterior. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que los concejales, los congresales respondan al conjunto de los docentes, a las bases. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque algo que veníamos denunciándolo y que ya pasó, y eso lo queremos denunciar. ¿Qué pasó? En las 5 zonas habíamos determinado que no, en 4 zonas habíamos determinado que no se faculte a la comisión directiva a tomar decisiones sin consultar a las bases, que no llame a un congreso extraordinario para tomar ellos solos las decisiones, sino que se llame a las bases y se haga el camino necesario, ¿sí?
Si bien hay cuestiones urgentes, como ellos plantean, pero hay cuestiones salariales, por ejemplo, condiciones laborales, que nos tienen que plantear a nosotros. Nos tienen que preguntar con qué porcentaje se quieren sentar. Y ellos se sentaron con el porcentaje que quisieron. Entonces, no facultábamos a esta comisión 4. Uno solo sí facultaba. Cuando fuimos a votación, como la mayoría de los congresales responden a Capital porque hay mayor cantidad de afiliados, levantaron la mano la mayoría por darle esta potestad. ¿Me entiendes? Cuando en Capital fuimos los que pedimos rechazo a este tipo de medidas. ¿Me entiendes? O sea, nuestros propios congresales de Capital votaron en contra de lo que habíamos determinado en Capital. Entonces, eso es escandaloso y eso se tiene que terminar ahora con la elección urgente de delegados escolares, que es lo primero que se hace. Después vamos a la elección de congresales, que también se hace dentro de la zona y es algo democrático también porque son los docentes los que nos votan, nos van a votar, porque yo me pienso postular como delegado, por eso ya hablo así. Y bueno, y avanzar, ¿sí? Para poder que a la hora de tomar medidas realmente se escuche la voz de todos los docentes. Ahora, Claudia, una consulta. Ya para ir cerrando la columna del día de hoy, yo siempre digo y hago hincapié en que no nos tenemos que quedar circunscriptos a la demanda salarial, ¿no? Que siempre es una recomposición, sino que la construcción del conocimiento dentro de la educación es muy amplia, es muy compleja, y está, por ejemplo, si ustedes tuvieron algún momento, alguna oportunidad de entrevistarse con la nueva ministra, porque hay cuestiones curriculares, hay cuestiones de política educativa verdadera y seria, y que sea duradera en el tiempo, que por algo se cambió, por algo, digamos, dio un paso al costado Calcina y llegó la ministra Bobby. Yo quiero saber si ustedes han podido conversar, saben cuál es el nuevo perfil que va a tener el docente, el alumno, cuál es el lineamiento de la nueva política educativa en la provincia. Bueno, perdón, porque digo, no, acaba de tomar un punto. Si te va, o sea, si te piden que te vayas como le hicieron a Calcina, es porque se supone que políticamente no dio el rédito que necesitaba Morales. Entonces este cambio me imagino que también va a haber otra mirada, otra posición, otro perfil. Bien. Acaba de tomar un punto clave que es lo que justamente iba a plantear en cuanto a una vez que se armen estos espacios, este espacio sindical dentro de la escuela, que son las asambleas escolares que tenían un fuerte peso a la hora de tomar decisiones. Sí. También empezar en estos espacios a hablar con los colegas sobre qué estamos enseñando, ¿sí? Y eso que estamos enseñando, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve al estudiante? ¿Por qué? Preguntarnos por qué hay tantos problemas de comprensión lectora, por qué 1 de cada 3 estudiantes no entiende lo que lee. Poner en discusión qué métodos estamos utilizando, esos métodos, a quién responde, a qué tipo de políticas educativas responde. Esto es algo que nosotros de la corriente Conti Santoro lo vamos a poner en discusión, que son las paritarias pedagógicas, esto que vos estás planteando. La ministra Bobby justamente hasta inclusive habló de evaluaciones numéricas, ¿sí? Sí, sí. Pero primero tenemos que hacer algo previo, porque las políticas educativas en realidad tienen que ser el fruto de la discusión de las bases, de los docentes, de todos los docentes, de la comunidad educativa, de especialistas, de hacer una verdadera evaluación de cómo están nuestros estudiantes, que ya sabemos, ¿sí? Ya los números ya nos van a decir, porque ahora cuando salgan los resultados de las evaluaciones, nos van a mostrar que realmente cada vez los alumnos aprenden menos, cada vez no terminan ni la secundaria, no llegan, mucho menos llegan a la universidad, y tenemos esta gran población sobrante, ¿sí? Y también definir políticamente qué significa todo esto, quién es el responsable, porque en realidad no es el responsable la cara nueva de cada gobierno, ni va a ser la responsable cada una de las ministras, ¿sí? Esto responde a un proyecto de país, un país que no tiene nada para ofrecernos, y que ya lo venimos planteando. Entonces, esto que acaba de plantear, si la ministra realmente le interesa la calidad educativa de los estudiantes, le interesa cambiar un poco todo esto, necesitamos hacer un congreso nacional, ¿sí? Pedagógico, para discutir todo esto.
Y nosotros como Corrientes lo estamos impulsando. Es más, ahora estamos haciendo en las distintas provincias en las que estamos, sobre todo, a nivel país por supuesto también, vamos a hacer un relevamiento de en qué condiciones estamos estos métodos, por qué nos sirven, ¿sí? Y a qué tipo de política responden. Claro. En la provincia de Jujuy se ha aprobado la ley de educación emocional. Sí. Bueno, vamos a seguir recortando. O sea, cada vez la escuela se va convirtiendo en esto que ya venimos diciendo también, que es una contenedora. Simplemente somos asistencialistas los docentes. Por eso nos pagan como nos pagan, ¿sí? Porque lo único que tenemos que hacer que es contener emocionalmente, dar una merienda, y como no hay necesidad de enseñar, ¿sí? Antes en los viejos proyectos, lo transversal, ¿sabes cuál era? ¿Qué área era? La lengua. Claro. Sí, sí. La lengua era el eje transversal. Ahora son las emociones, ahora son, ¿me entiendes? Entonces, esto es obvio que es fruto de una política frente a una burguesía que no tiene nada más para ofrecernos, porque no es una Argentina productiva, no es la Argentina de los 30. Ahora, es interesante todo esto y por supuesto requiere un poco más de tiempo y de más análisis, pero no solamente, digamos, el aspecto curricular y la política troncal educativa, sino que también hay temas adyacentes que son como por ejemplo el manejo administrativo de la educación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos tan acostumbrados los docentes a tener que esperar 3, 4, 5, 6 meses para recién percibir una liquidación? ¿Y por qué se viven perdiendo los expedientes? ¿Por qué esa burocracia? Y tenés cientos de empleados en el Ministerio de Educación, por donde vos vayas, debajo en el escritorio hay 15 empleados. Digo, no tenemos un ministerio de modernización donde nos permita decir, no, antes esperaban 6 meses, bueno, ahora van a esperar 3, bueno, ya veníamos esperando 3, bueno, en algún momento creo que eso se tiene que terminar, porque ¿quién vive sin percibir un salario? Exactamente, bueno, eso tiene que ver con los grandes problemas, bueno, la educación está dentro de los grandes problemas estructurales, ¿sí? Entonces hay que sacar de cuajo. Vos tenés un tremendo edificio allá en Malvinas del Ministerio de Educación, pero aún así hay dependencias que andan aisladas, sí, por todos lados. Entonces, tremendo edificio y que todavía no pueda contener a todo a un ministerio en un solo lugar para que el docente vaya y encuentre todo allí. Bueno, ahí ya te da la pauta de que no les interesa, o sea, no está pensado, porque la educación no les interesa nuestro salario, por eso nos pagan migajas, por eso hay docentes que están en situación de desocupación. Esta noche va a haber esta tarde una movilización de antorcha, porque hay docentes que tienen miedo. ¿A qué hora y por dónde va a estar? A las 19 horas en la Plaza Belgrano. Bien. Bueno, autoconvocados, ¿no? Son docentes que están exigiendo que se les, o sea, continuar con un plan que fue a raíz de la pandemia. Bien. Donde, bueno, se le asignaba el cargo por la cercanía a su domicilio, y que esto es necesario, o sea, más allá de la controversia que tiene esto con aquellos docentes que tienen más mérito, porque hay una discusión allí, pero lamentablemente, o sea, si nosotros nos ponemos a pelear entre nosotros, esa desunión el gobierno la agarra y la absorbe, ¿sí? Sí. Igual que docentes primarios y secundarios. Acá hay docentes de secundaria que hoy están sin ningún tipo de sustento legal para sentarse en ninguna paritaria porque no tienen representatividad. Bueno, nosotros de primaria por lo menos tenemos la posibilidad de hacer asamblea, discutir y logramos todo lo que estamos logrando hasta ahora, ¿sí? Pero también entonces nos tenemos que solidarizar con los docentes autoconvocados del SEDEN para exigir urgente renuncia y llamado a elecciones. Claro. Y que esta persona, Jorge Montero, no se siga sentando a la mesa de manera tan impune y cínica con la que se sienta. Bien. Bueno, la verdad que bueno, hemos comenzado muy arriba, ¿no? Gracias, como siempre, y bueno, la próxima semana, en la medida de tu tiempo y tus posibilidades, estaremos acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo llamar a la docencia que hoy en las escuelas se reúna, que hable de todo lo que está pasando. Hemos armado un grupo de WhatsApp donde hay delegados y no delegados de las escuelas que están interesados en seguir con esto, porque necesitamos que la escuela empiece a ser un espacio de discusión en todo, salarial, condiciones laborales, condiciones pedagógicas, bueno, un montón de cuestiones. Este es el inicio. Bueno, gracias, Claudia. Gracias a usted. Casi las 8 de la mañana, a esta hora nos vamos a la pausa y ya volvemos cuando quiera la señora operadora.